Paloma, dilo tú. ¡Estamos grabando! ¡Yeah! ¡Por fin! Qué ganas tenía de escucharlo, decirlo, porque como no me pierdo tu podcast, pues suena cliché, pero jamás pensé que me iba a encontrar aquí hablando contigo en directo, así que muchísimas gracias. Todo lo contrario, bienvenida, qué ilusión me hace, o sea, especialmente no cuando traigo a gente que conozco más, me hace mucha ilusión tenerte aquí y el honor es mío absoluto de poder compartir este ratito de compañeras. Entonces, si no te han detectado por la voz, los que conozcan tu podcast, preséntate, ¿vale? Dinos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues detrás de esta voz, que no sé si es tan conocida como para que me reconozcan, pero está Paloma García y soy profe de español en Francia, profe inconformista, defensora de la educación pública a muerte y ahora también profe emprendedora. Estoy dando mis primeros pasos desde hace unos años y de eso yo creo que vamos a hablar un poco, ¿no? De si es compatible ser profe en la pública y además tener tu negocio. De eso vamos a hablar un poquito, sí, porque es precisamente por este perfil concreto, aparte de que tienes mucho que aportar, porque, bueno, es una persona que hace y hace bien, además. Entonces, creo que vamos a poder tocar distintos palos, pero me ha interesado particularmente traerte hoy aquí por este perfil tuyo, ¿no? De alguien que está ya, digamos, con un puesto bastante consolidado, ¿no? Que está en la pública y tal, y que aún así se mete en el berenjenal de emprender, ¿no? Como profe de idiomas, en tu caso, de español para francoparlantes, ¿no? Exactamente. Y entonces, antes de empezar, pues, ¿a ti te importaría hacernos un pequeño recorrido de cómo empezaste y has llegado a donde estás ahora mismo? Al final yo llegué un poco a ser profesora de español casi por accidente porque yo iba para profesora de historia, que siempre ha sido mi pasión. Lo que pasa que lo que también tenía claro siempre es que quería ser profesora porque me encanta pues crear, me encanta comunicar, me encanta hablar de las cosas que me apasionan. Entonces en su momento dije, bueno, pues me encanta la historia y me encanta la docencia. Empecé a dar clases particulares súper jovencita, lo típico a los vecinos del barrio y tal. Entonces, bueno, pues al final no se pudo, profesora de historia por la crisis, me vine a Francia, que era mi otra pasión, quería aprender francés y vivir un tiempo aquí porque me encanta este país. Y al final, pues dije, a ver, ¿qué es lo más natural y lo más obvio cuando eres extranjero viviendo en otro país? Pues enseñar tu idioma. Y no lo hice por una salida fácil, sino de verdad que era una salida que me llamaba mucho la atención. Pensé, esto me va a abrir muchas puertas para trabajar fuera, era la época de la crisis, ¿no? Donde muchos españoles jóvenes nos íbamos con el 50% de paro y al final fue Francia la que me permitió cumplir ese sueño que yo tenía, que era trabajar en la educación pública, que pues, para mí es más allá de un trabajo, es un compromiso social, así que pues aquí llevo ya 7 años y monté mi empresa después en el año 2020 y de eso luego te cuento un poco más si quieres. Vale, perfecto. De hecho, una de las cosas que tú haces ahora dentro de tu empresa es acompañar a otros profes en este periplo, ¿no? Para poder instalarse en Francia como profesores dentro del sistema público, ¿no? Digamos, haces un trabajo de allanarles el camino, ¿no? En base a tu experiencia personal y es una de las líneas de negocio, ¿no? Que has abierto tú dentro de tu propio proyecto personal, ¿no? Sí, también es algo que, bueno, es más reciente realmente, no pensé nunca que lo iba a hacer, pero poquito a poco, pues cuando empiezas a emprender, te das cuenta cuando observas de que hay personas que te empiezan a solicitar servicios que tú no habías pensado dar y así empecé poco a poco también a acompañar a otros profes. Fenómeno. Bueno, entonces, ¿en qué momento y por qué decides que quieres emprender? Bueno, hace Pues 2 años, pero ¿qué te lleva a ello? Fue una mezcla de factores, porque yo ya llevaba 5 años en la educación pública, había trabajado en otra región diferente, ahora estoy en Alsacia, en el este de Francia. Pude regresar a esta zona después de vivir 2 años en el norte y aquí, claro, me encontré un panorama bastante diferente del que yo tenía en el norte. Aquí hay que pensar que estamos en la frontera con Alemania, entonces pues cada vez tenía menos horas de español, porque hay una política para animar a los estudiantes a que escojan el alemán como segunda lengua y no el español. Y hasta entonces en Alsacia había ido muy bien con lo que era la tercera lengua, que casi todos elegían español
un poquito huyendo del alemán, siento decirlo, pero es que cuando se impone un idioma a veces pasa eso, ¿no? Entonces, al final, aquí había pocas horas de español, pero había con esa opción de el tercer idioma. Pero poco a poco, como estamos ahora mismo en una era de muchísimos recortes económicos en la escuela pública, pues se han ido cerrando esas opciones y mi situación cada vez era en la que me veía trabajando en muchos institutos a la vez. Yo llegaba a trabajar hasta 4 en el mismo año y claro, estaba agotada de tantos trayectos, de no poder implicarme, porque a mí me gusta seguir a los estudiantes, poder conocerlos y ver un progreso. Entonces no me sentía realizada en ese momento y vi que la única manera de bloquearme 1 o 2 institutos para poder hacer mi trabajo bien en la pública era ponerme a tiempo parcial. Y pensé, bueno, pero ¿y cómo completo ingresos? Porque claro, si yo voy a ganar la mitad o no puedo vivir con eso. Pues pensé, pues a raíz del podcast que ya yo lo había lanzado de manera completamente por diversión, altruista, sin ningún objetivo comercial detrás, porque yo ya había hecho radio en la universidad y me encantaba el mundo del podcast y tal. Y a partir de ahí es que me empezó a contactar gente para pedirme clases y fue como, pues, ¿y si hago esto? Porque era también el momento de la pandemia, el boom, ¿no? De la enseñanza online, todo se alineó. Y fue como, venga, pues sigue esas señales. Primero me puse el año pasado al 80%, pero igual me mandaron a un montón de institutos, vi que no era suficiente y reduje todavía más y ya este año dije, bueno, te lo tomas en serio y si quieres también aprender a ser emprendedora, porque no tiene nada que ver trabajar en una escuela a tener tu negocio de idiomas, son 2 mundos diferentes, pues también me di cuenta de que tenía mucho que aprender y ya decidí este año sentar un poco cabeza y hacerlo con más estrategia. Ya, de hecho, por eso, bueno, no, nos conocemos de antes. Nos conocemos de antes, pero... Siempre me acordaré del congreso de podcast de Podcast L que organizáis, que es otra de las cosas que haces, ¿no? Que tú fuiste quien me entrevistó y que fue súper bello, ¿no? O sea, fue una gran dedicatoria que me hiciste, tu introducción ¿Te acuerdas? a mi entrevista. Pero bueno, este año, bueno, pues seguimos juntas, ¿no? Dentro de Melón y, bueno, pues efectivamente yo veo una persona muy comprometida a muchos niveles, ¿no? Entonces, la intuición me dice que ese compromiso te va a llevar a buenos lugares, ¿no? Y me gusta mucho estar acompañando este camino, ¿no? Para mí fue un honor, ¿no? Cuando decidiste que te unías, sinceramente, porque yo ya te veía habiendo avanzado mucho, que la verdad que me parece sorprendente que solo lleves 2 años y que estés en este nivel de conocimiento, ¿sabes? Porque... Bueno, no me sorprende, o sea, me sorprende y a la vez no me sorprende, porque si yo siempre digo que esto es bastante democrático, es decir, que alguien que se pone y que realmente está dispuesto a hacer el esfuerzo, ¿no? de estar generando contenido, ¿no? Intentando construirse una autoridad, puede ponerse al nivel de gente que lleva más tiempo bastante rápido. O sea, a lo mejor no en el mismo en el terreno económico, a la misma, ¿sabes? Eso va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí a nivel de que, ¿no? Tu nombre suena, de que empieces a ser, ¿no? Un nombre que se maneja en ciertos entornos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, hasta la fecha, ¿qué dirías que es lo más difícil de haber decidido incorporar esto a tu vida, ¿no? Incorporar el emprendimiento a tu vida. Pues muchas cosas, porque hay mucho glamour en torno al emprendimiento y todo, pero yo que pasé las oposiciones en Francia, no en España, son diferentes, no puedo hablar de las de España, pero he pasado unas oposiciones aquí en otro idioma y parece que, bueno, has sacado las oposiciones y ya es como eres superheroína, ¿no? ¡Wow! Te has sacado una plaza, pero... Sinceramente, si tengo que comparar el proceso de las oposiciones con el emprendimiento, ahora lo otro me parece algo muy fácil. No quiero quitarle mérito porque es un camino bastante intenso también, a nivel mental, mucho sacrificio, pero la diferencia es que, claro, tú cuando opositas, para mí yo lo veo como que si tú haces A, B y C y con un toque de suerte te sale. Ya está, o sea, es estudiar, bien acompañado con un buen temario, sabiendo lo que se pide en ese momento, teniendo un mínimo de habilidad comunicativa y luego, obviamente, un toque de suerte, porque eso siempre influye en las oposiciones. Pero es que el emprendimiento, claro, eso es otro mundo. Y los profes, además,
especialmente como no nos forman, se dice mucho esto, que no tenemos formación de marketing, es que en sí la docencia sí que tiene una parte y tiene que tenerla para mí que es de vocación, o sea, de dar mucho. Entonces, romper ese esquema de, vale, conservo esa pasión que tengo yo por transmitir, pero tiene que ser rentable, tiene que ser, o sea, tengo que poder vivir bien de esto para poder seguir sirviendo a mis estudiantes. Wow, adaptar esa mentalidad y vender tu conocimiento para mí ha sido lo más difícil. Lo demás son herramientas tecnológicas, sistemas de pago, si hay mucho que aprender, es verdad, te tiene que gustar el tema de la tecnología, no te tiene que dar miedo probar cosas nuevas, equivocarte, ¿vale? Creo que tiene que ir en el alma de un emprendedor, uno de una emprendedora, pero sobre todo es, para mí, lo más difícil, la mentalidad. Eso se dice mucho, pero es que es verdad. Exacto, es que has tocado además la palabra clave, ¿no? Lo de vender, que es como que, que nos da ahí como muchísimo repelús. Es muy difícil porque efectivamente no se nos ha enseñado a hablar bien de lo nuestro. Es como incluso, ¿no? Incómodo, ¿no? No, está mal que yo lo diga, ¿no? Cosas así. Uh-huh. Y realmente posicionarte significa ser capaz también de poner sobre la mesa lo que tú haces y ser capaz de ofrecerlo con mucha honestidad y mucha transparencia, ¿no? Yo creo que se te da súper bien, sinceramente, ¿sabes? Es como se dice en inglés, you're a natural, ¿sabes? Se te da naturalmente muy bien. Fíjate que me sorprende que me digas esto porque realmente no creo que, no sé, no creo que se me dé ni especialmente bien ni tampoco mal porque estoy vendiendo y estoy viviendo esto, entonces tampoco a la vista está que no se me da mal, pero creo que lo que sí se me da bien, y esto es un consejo de verdad para todas las personas que a lo mejor están en mi situación de, ay, yo Paloma soy profesora en la pública y tengo esa idea de emprendimiento, pero ay, es que a mí eso de vender o lo que sea me da muchísimo repelús. Al final tú piensas, o sea, cuando hay algo que te encanta, a que no te cuesta hablar de eso horas. Y, por ejemplo, no sé, a quien le guste el maquillaje o a quien le guste el deporte y tiene una marca favorita, lo que sea, y te pregunta a alguien, oye, ¿qué me recomiendas tal? Por ejemplo, me quiero comprar eso, una nueva base de maquillaje, o me quiero comprar unos zapatos, lo que te dé la gana, lo que pienses. Y tú, si te encanta eso, es que bueno, le puedes hablar y recomendar y decir, mira, voy a ir contigo y lo elegimos juntas. Pues cuando tú sientes esa pasión y ese orgullo de que lo que tú haces te gusta mucho, en mi caso, por ejemplo, pues mi podcast, por ejemplo, me encanta, es mi pasión, pues yo puedo hablarte de esto horas y te convenzo no porque realmente sea mejor o peor que otros, es porque a lo mejor consigo transmitir ese amor que siento por lo mío, por lo que hago, y eso al final, esa pasión es contagiosa si no tienes miedo de decirlo, pero realmente ¿por qué tendrías miedo? ¿Es algo malo pues compartir lo que te gusta? ¿No? Para nada. Sí, Creo que sí, ese sí. es un punto importante para perderle ese miedo a vender. Si tienes miedo a vender, es que quizás tienes que trabajar más tu oferta y tienes de verdad que crear algo que te guste vender y que digas, es que mi estudiante necesita esto porque es que le va a ayudar. Es que es tan importante creer en lo que tú Es haces, eso. porque ahí está el kit. Es decir, si tú no crees en lo que haces, es muy difícil. Entonces, efectivamente, te sientes ahí vendiendo algo tipo vende humo, ¿no? Pero cuando tú realmente crees en tu producto, y esa es la parte difícil, ¿no? Porque ¿no? Es un poco este síndrome de siempre de la impostora, ¿no? De quién soy yo, ¿no? Si en realidad soy una simple profesora, hago lo que otros, ¿no? Entonces, creer en una misma marca totalmente la diferencia. Y no quiere decir con esto que tú no tengas dudas sobre ti misma. Claro, Para muchas, nada. muchísimas, muchísimas. Lo que pasa que tiene que vencer la pasión. Yo creo que cuando nos cuesta vender, en el fondo nos tenemos que plantear, ok, ¿qué está fallando realmente en mi enfoque, en mi manera? O sea, por ejemplo, estoy vendiendo esto porque necesito venderlo, porque no me gusta mi trabajo, entonces, bueno, venga, pues emprendo y voy a intentar, pues sí, vivir así porque todo el mundo dice que es mucho mejor, voy a ser más libre haciendo esto que con mi trabajo en el que no me siento realizado. Entonces, no son las razones adecuadas para mí, porque emprender es muy difícil y entonces creo que la única manera es que de verdad te guste más lo que estás haciendo que el por qué lo estás haciendo, porque muchas veces, aun transmitiendo toda la pasión que tú quieras, no van a ir las cosas como tú desees y no vas a vender, entonces te tienes que cuestionar mucho, estar muy dispuesto a intentar muchas cosas, a dejarte ayudar,
pues sí, a seguir, eres un eterno aprendiz. A mí eso es lo que me gusta de emprender, es eso, que llegó un punto que con las oposiciones sí, ya saqué mi plaza. Claro. Y genial, ¿sabes? Es una tranquilidad enorme. Es una cosa que ahora yo digo, madre mía, ahora que estoy a tiempo parcial, pienso, si ese día llega, porque no sé ni siquiera si quiero que llegue ese día, pero si llega un día en que por las circunstancias dejo mi trabajo en la escuela, porque por ejemplo me quiero ir a España, que es una cosa que sí que me da vueltas a veces en la cabeza, o a otro país, pues pienso, tendría que dejar mi trabajo en la pública y solamente vivir de mi empresa. Y Dios, un vértigo que te da. O sea, yo valoro muchísimo tener mi trabajo estable y creo que eso no hay que denigrarlo, que muchas veces se idolatra. Ah, sí, no tengo jefe, no sé qué. Sí, sí, sí. Es mentira todo eso. Vas a tener tú, que eres el peor jefe de todos tú, y tus clientes que son mucho más exigentes a lo mejor que tu otro jefe, porque tu jefe te va a pagar igual, tus clientes no. Entonces, todo eso para decir que realmente tienes que tener muy claro por qué lo haces. Tiene que haber una razón más de eso, de querer formarte, aprender y hacer algo diferente, porque es eso, al final llega un punto que si no, si sientes que tu trabajo, por ejemplo, en la pública, en mi caso, a mí me encanta, pero hay una parte de mi creatividad que no puedo desarrollar ahí, ¿por qué no? Porque hay unos límites. Puedo hacer otro montón de cosas que no puedo hacer en el emprendimiento, pero hay una serie de cosas que no, que estás limitado y es muy fácil caer en la rutina. Cuando ya tienes tu puesto y tal, y bueno, yo creo que soy muy joven todavía y que puedo hacer muchas cosas y tengo muchas ideas, entonces está genial poder combinar los dos. Aquí en Francia hay esa suerte que podemos combinar los dos. Ya. Sí, o sea, de hecho te iba a preguntarnos por las cuestiones prácticas, ¿no? De combinar, ¿no? El emprendimiento con el permanecer en la docencia pública. Además, estoy pensando que todos los años en la mentorización en Melón ha habido una profesora que viene del sistema público y claro, piensas, ¿qué le ha traído a esto? Y siempre es un gusanillo, ¿no? Es eso. Está bien que sea el gusanillo y no que no te guste el trabajo en sí, porque eso también pasa mucho de personas y no es culpa suya exactamente, es que a veces todo te lleva ahí, incluso la sociedad te dice, no sabes qué hacer, oposita. Craso error, o sea, para mí, hazte profesor cuando no sabes qué hacer. Bueno, yo me pongo negra con ese tema, la verdad, porque es una carrera súper difícil, larga, sacrificada, exigente. El trabajo de los profesores es muy duro en las aulas y no es una solución fácil. Entonces hay gente que se ve luego ahí y dice, bueno, y ahora, pues, ¿qué hago? O sea, ¿cómo salgo de aquí? Pues emprendo. No es una buena razón para emprender. Lo que de verdad debes querer es emprender. No porque no te guste el trabajo en sí. Para mí eso, bueno, o puede ser un aliciente para decir, bueno, pues como ya sé lo que no quiero, salgo de aquí, pero igual te tiene que gustar a dónde vas. No puede ser una escapatoria porque sí, ¿no? Sí, eso porque lo mismo sales de Málaga para meterte en Malagón. Exactamente, de Guatemala a Guatepeor eso no puede ser, pero sí que es verdad que creo que empieza ahora en el siglo XXI, se abre esa puerta también para los profes, que estamos en la pública y estamos bien en la pública, no en todas partes está fatal. Y tenemos esa idea, ¿no? Ese pequeño proyecto y podemos desarrollarlo ahora de manera que llegue a buen puerto, porque siempre ha habido profesores que se han abierto un blog o que han empezado a compartir en YouTube, pero al final lo que no es rentable a largo plazo se abandona y es una pena. Pues sí, siempre lo he dicho yo un blog, ¿no? Los blogs, cuando hubo el boom de blogs, que todo el mundo tenía casi un blog, ¿no? Y luego hubo un declive, pero un declive de los blogs que no tenían estrategia. O sea, los blogs siguen siendo esa herramienta fundamental, ¿no? De posicionamiento. Y es verdad que ha habido un montón de profes compartiendo muchísimo. Ha habido y sigue habiendo. Y sigue habiendo, de dar y dar. Hay mucha cultura de esa, pero claro, ha habido una época que quizás no era posible hacer compatibles los dos estatus, o faltaba formación, faltaba ese cambio, ¿no? Del que hablábamos de mentalidad, pero creo que ahora sí se empieza a ver esos profesores que a veces se llaman profe influencer, se puede llamar como se quiera, hay profes a los que no les gusta como, sí, fulanito que en vez de compartir gratis sus materiales, pues los vende, como si fuera algo malo. Sí. Es verdad que ahí tenemos mucho que reflexionar, ¿no? Sobre ese tipo de cosas.
pero a mí me parece algo estupendo por eso, porque creo que puede ayudar a que personas que en un momento dado, cuando llevan 20 años en la docencia, dicen, bueno, yo tengo un conocimiento, tengo una formación, y en lugar de esperar a que, qué sé yo, se abra una plaza de asociado en la universidad, que era lo típico antes, ¿no? De a ver si alguien me enchufa y doy algunas clases en un máster, así esperar y esperar a que otro te dé esa oportunidad, pues tú te creas la oportunidad. Y yo sé, por ejemplo, aquí que he empezado a dar formación a profesores de manera completamente informal, como yo quiero, con los contenidos que quiero y con lo que pienso que de verdad va a ser útil. Y la otra opción sería esperar a que mi inspector me visite, le caiga en gracia, porque ese día mi clase parezca ideal cuando no son mis clases ideales para nada, son clases de la vida real, con sus días mejores y sus días peores. Y entonces ya considere que, ay, a lo mejor a mí me puede dar algunas horas, así, cuando él decida, en el horario que él decida. Pues al final yo he decidido, bueno, pues voy a ayudar a profes que yo sé además que nadie se ocupa de ellos, que son los profes hispanohablantes en Francia, que me he cruzado a un montón y tenemos todos los mismos problemas. Y si puedo ayudarles en algo, no en todo, en algo que yo sé hacer bien, pues ¿por qué no? Y obviamente eso tiene que ser retribuido porque es mi tiempo y tiene un valor. Entonces, pues es así de simple. Y yo me he formado con otros colegas, con otros profesores como yo, que saben hacer algo que yo no sé. Y me ha parecido estupendo porque es mucho más realista y no el típico profesor que enseña en la universidad, no ha pisado una aula en su vida y te viene a dar lecciones de cómo se gestiona un grupo de adolescentes. No. Sí, totalmente. Te quería preguntar por eso, por las implicaciones prácticas que ha tenido para ti el compaginar las dos cosas, ¿no? Pues eso, la alta como autónoma. Ya nos has contado que en Francia esto es compatible. ¿Qué pasa? ¿Que en España no lo es? O sea, ¿qué nos puedes contar de esto? Claro, yo no estoy tan puesta de España, pero tengo entendido por un compañero que ahora ha escrito un libro allí en Ciudad Real, de donde yo soy, y hablábamos de este tema, ¿no? Que es más difícil pedir esa autorización y que te la concedan para tener algo como paralelo, pero no estoy tan puesta, insisto. En Francia, si alguien me está escuchando y le interesa este asunto, es verdad que es tan fácil como pedir una autorización a tu instituto para que puedas acumular esa actividad, para que pues sea algo claro, aunque bueno, realmente a lo mejor ni se dan cuenta, pero es mejor pedir esa autorización y una vez que te la conceden ya puedes crear tu empresa, que literal en Francia se tarda 5 minutos en crearla y no hay cuota de autónomos ni nada de eso. Eso es también maravilloso, si no, yo no sé cómo habría hecho, porque eso es un grave problema en España, de verdad. Ojalá se solucione, no es ni medio normal. Lo alta que está la cuota. Y luego a nivel de temas más prácticos sí que es verdad que hay una desventaja que tenemos las personas que ya tenemos un trabajo estable al lado con un horario rígido que no puedes tú elegir, es que claro, tienes que ser una persona ultra organizada y no voy a mentir, sacrificar gran parte de tu tiempo libre, sobre todo al principio. Yo espero que esto algún día mejore, pero hasta que automatizas todo, aprendes todo lo que tienes que aprender, es mucho tiempo. Yo ahora mismo trabajo muchos fines de semana, también los trabajaba antes, eso también es cierto, cuando eres profesor y tienes entre, no sé, 18 y 20 y pico horas de docencia a la semana, el fin de semana corrigiendo, preparando, no te lo quita nadie, no todos, pero alguno fijo. Entonces es algo que realmente, bueno, pues ya estaba acostumbrada y ahora con el emprendimiento la diferencia es que me apetece mucho más ponerme a grabar un podcast que a corregir 30 exámenes llenos de faltas, la verdad. Sí, porque en realidad, a ver, en el momento que te metes en el emprendimiento no hay manera de emprender a medias, ¿no? O sea, aquí entras y entras con todo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que tú tienes un trabajo a jornada completa, que es tu emprendimiento, pero que lo achuchas ahí en los tiempos que tú puedes, ¿no? Entonces, esos malabares, o sea, además con lo productiva que tú en concreto eres, ¿no? O sea, que es que eres muy ejecutiva, lo que te planteas lo estás haciendo inmediatamente, ¿sabes? Y dices, es que espera, es que ella todavía está dando clase en el instituto, ¿no? Que también me estoy acordando ahora de Dani de Profe de L, 3/4 de lo mismo, verdad. ¿no? Es decir, bueno, esto porque ¿cómo lo se hace, no? Y es verdad que cuanto más tienes, digamos, en tu plato, ¿no? Como se dice en inglés, creo que más eficiente eres, ¿no? Porque cuando te vas relajando en muchos aspectos, ¿no? Pero cuando tienes que, ¿no?, cumplir con unos objetivos y tienes que encajarlo todo ahí, la verdad que la eficiencia se multiplica, pero que no todo el mundo tiene o la voluntad o la capacidad, ¿no?, de dedicarle tanto, ¿no?
Sí, hace falta saber priorizar, mucha fuerza de voluntad, mucha autodisciplina. Eso es verdad que sin eso creo que en general en la vida no puedes hacer nada, o sea, no conseguir ningún objetivo, al final serás un procrastinador eterno. Y luego lo que sí que me parece fundamental, y esto sí que fue como una máxima, sobre todo desde el confinamiento, creo que a muchos nos cambió el chip en muchas cosas, es cuidar mi energía. Eso es clave porque sin eso, al final, es que por mucho que tú hayas dicho, sí, de tal a tal hora hago tal, pero si llegas reventado, si estás de mal humor, si no te estás alimentando bien y no tienes energía ninguna, el deporte también súper clave, tiene que formar parte de esa organización, el descanso es pero súper importante, estar tú bien para poder crear, porque al final los profes somos artesanos y ¿qué puede salir de ahí? Tú prueba a cocinar un plato estando de mal humor, es que se te quema, pues es que es igual, para mí esto es lo mismo. Con tu experiencia hasta ahora, bueno, de hecho nos has dicho como has pintado esa parte de decir, oye, que eso no es tan bonito como parece, ¿no? Que claro que conlleva curro, claro que tiene, ¿no? unas ventajas, pero tiene una cara B manifiesta, ¿no? ¿No? Yo siempre, ¿no? Pienso en el tema de la gente que piensa, ingresos pasivos, digo, ya sí, claro. Ingresos pasivos ya mismo, pero, o sea, esto es una maquinaria que siempre hay que tener en marcha, ¿no? Y de hecho, cuando antes estabas hablando de la comparación, ¿no? Con las oposiciones, en algún momento por lo menos llegas a un lugar en el que sabes que te vas a quedar o que a principio es estable, ¿no? Sí. En la rueda del emprendimiento, estable, nada. Yo llevo 23 años ya emprendiendo y de baja, sube, o sea, es la bomba, ¿no? Entonces, vale, aún así, a día de hoy, ¿seguirías eligiendo este camino y por qué? Para mí sí, y nunca pensé que yo iba a ser emprendedora, porque soy hija de funcionarios, educada con mentalidad de funcionaria. Yo sabía que iba a pasar las oposiciones desde que estaba en el instituto, lo veía como mi destino así trazado. Lo que pasa que al final el hecho también de emigrar también te hace ser muy flexible, te das cuenta de que pues las cosas, también obviamente madurar, no están así trazadas, no están escritas en ningún libro. Entonces, el hecho de haber emprendido, creo que haberme autorizado eso me ha permitido darle como alas o crear ese espacio para esos proyectos que a mí me llenan muchísimo. Y yo la verdad que a veces pienso, no, tú siempre has tenido mentalidad de funcionaria, así como mi estabilidad y tal, pero luego realmente siempre he sido un culo de mal asiento. Nunca he estado haciendo una sola cosa. Cuando estaba estudiando en el instituto, me iba los veranos a trabajar a Estados Unidos. Cuando estaba en el máster, estaba al lado de una asociación. O sea, siempre he estado en alguna movida. Y ahora mismo igual, tengo mi trabajo, pero tengo podcast tele, tengo mi podcast, bueno, tengo 3 podcasts porque soy un poco loca y me encanta hablar sola delante de un micrófono, al parecer. Me tendría que mirar, pero de momento vamos a hacerlo pasar como algo cool. Y bueno, pues siempre he estado en estas cosas y el hecho de emprender yo creo que al final es eso, es que te tiene que gustar un poco esa marcha, ¿no? De hacer cosas, estar en movimiento y si no, se vale también, no eres peor persona por no querer hacer eso. De hecho, a veces me da envidia la gente que, un trabajo tranquilito y luego no complicarse tanto la cabeza. Pero es que hay personas que son así y otras que no y yo me he dado cuenta de que no soy así. Entonces, yo me he imaginado jubilándome en la educación pública así, saliendo por la puerta grande y con los aplausos de mis alumnos, me he dado cuenta que quizás eso no va a pasar, no lo sé, y ya no me parece tan grave. Es como, pues quizás siga la empresa o quizás no haga otra cosa. Es lo bueno que al final emprender te da cuenta, te hace comprender que todos son ciclos, es un juego, pues ya está. Yo no me arrepiento de haber jugado, me llevo un montón de aprendizajes incluso como consumidora, me voy súper empoderada como consumidora también, que sale bien, estupendo, que no, pues tendré mi trabajo que a mí me gusta también, la escuela pública y ya se verá. Fenómeno. Vamos, muy bien explicado, como siempre. Es que lo explicas todo muy bien. ¿Cómo fue un poco acogido o cómo es acogido esto en tu entorno, no? O sea, nos acabas de contar que tus padres son funcionarios. En tu entorno familiar, ¿cómo se entiende que tú estés como incluso dudando de si te vas a quedar en ese lugar de seguridad al que habías llegado y tal? O tus amigos, tus compañeros. Pues en general tengo mucha suerte de que
todo el mundo me apoyó, también porque vieron que, claro, yo llevaba ya una época que estaba muy quemada, Ujú. no por el trabajo en sí que me guste, sino porque no me dejaban hacer bien mi trabajo, de mandarme de aquí para allá y todo eso. Entonces, eso se presentó como una puerta abierta, como una solución. Y luego yo también es que soy mucho ya de dar las cosas hechas en el sentido de, no es una idea que tengo, no, es que lo voy a hacer así, asá, con tal persona, en tal tiempo. Entonces, como me ven segura, pues eso también no hace que me digan, ay, si tal y si cual, porque yo ya cuando comunico la decisión ya he pensado en todos los escenarios posibles y entonces ya voy muy segura y si no, no lo digo. Yo estoy rumiando mi idea porque no quiero tampoco que me influencien los miedos de los demás, que son muy legítimos, porque, por ejemplo, mi pareja, pues pensar, de repente yo me voy a tener que hacer cargo de gastos o lo que sea, pues yo ya tenía mi plan, digo, no, lo voy a hacer así o asado, tengo ahorros o no quiero tampoco ser una carga ni nada de eso. Entonces, también he tenido suerte en ese aspecto bueno, tener apoyo, tener ese apoyo de mi entorno que no me ha quitado la idea. Pero, por ejemplo, mis padres, cuando aprobé las oposiciones aquí, mis padres y casi todo mi entorno, me dijo, bueno, pues tú ya te jubilas en Francia, tú ya te quedas en Francia, has aprobado allí las oposiciones y ya eso es para toda la vida, porque es la mentalidad de España. Bueno, el filón de oro, una oposición, pues para toda la vida. Y yo ya no lo veo así, es como, pues sí, he aprobado una oposición, fenomenal, qué bien, un montón de años de estabilidad, que sé que no me va a faltar dinero, tengo un estatus, oye, súper bien, pero es que son 40 y pico años de vida laboral y como Macron a lo mejor me jubilo con la dentadura postiza, entonces, pues realmente, ¿qué tengo que perder? O sea, vamos, la vida es muy larga, no sé, vamos a divertirnos un poco. Totalmente. ¿Qué te aporta tu vertiente funcionaria a tu emprendimiento y tu emprendimiento a tu vertiente en la pública? Muy buena pregunta, porque muchísimas cosas me estoy dando cuenta ahora que estoy con un pie en cada mundo. Creo que es muy complementario porque, ¿qué pasa? Que en la escuela pública, como es eso, es un mundo que no tiene absolutamente nada que ver. La mayoría de profes somos profes que hemos sido buenos estudiantes, hemos seguido el caminito así correcto, que nos gusta tanto la escuela que allí seguimos. Y entonces, pues a veces falta esa visión un poco del mundo exterior, de qué está pasando a nivel de tendencias, de nuevas metodologías, porque, bueno, pues estamos ahí en nuestra burbujita de hemos acabado tan reventados de las oposiciones que ya algunos se siguen formando, qué bien, pero otros que dicen, mira, déjame ya tranquilo, que he pasado mucho ya. Entonces, a veces falta un poquito más no sé, incluso de temas de marketing, que suena horrible decirlo y no me gusta nada el tema, meter las ideas capitalistas en la escuela, eso no me gusta, pero lo que sí que es verdad es que yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cómo trato a mis clientes, a veces digo, esto a mis estudiantes. O sea, imagínate que a veces, o sea, como hay profesores que les hablan a sus alumnos, así les hablara yo a mis clientes. No puede ser. O sea, ese cuidado que tú tienes de tu cliente, pues tus alumnos son de alguna manera tus clientes también. De alguna manera tienes que convencerlos, seducirlos, que estén contentos de estar ahí, o sea, hacerles actividades que yo a veces, muchas veces pienso, esta actividad que he hecho para clase, ¿me la comprarían? Porque muchas veces dices, es que, no tengo tiempo, hago esto mismo y tal. Eso no lo podrías vender, ¿a que no? Porque no, eso es una basura. Pues a mis alumnos también del instituto se merecen que les dé algo bueno. Porque una fotocopia de un libro, bueno, pues sí, en un momento dado te saca de un apuro, pero eso no puede ser la norma porque tus alumnos son muy exigentes también. No te van a dejar de pagar porque no tienen opción, pero te lo van a hacer pagar de otra manera al final. Entonces, tener esa visión está guay y luego también para el emprendimiento no perder de vista ese lado humano, ¿no? Porque al final el estar en un aula te da una visión pues muy realista de cómo está la sociedad, de qué necesitan, por ejemplo, yo que tengo muchos principiantes, también de qué necesitan los alumnos que no hablan nada español, que tienen muchas dificultades y luego lo puedes extrapolar muy bien también a los adultos, ¿no? Porque al final no dejan de ser niños grandes. De alguna manera todos necesitamos que nos animen, que se ocupen un poco de nosotros, sentir que incluso en un grupo online cada uno tiene su espacio, o sea, como esa pequeña conversación que puedes tener con un alumno al final de la hora. Este tipo de detalles, sí, de darle humanidad, a mí también me gusta llevarlo de un lado a otro. Y la verdad que puede ser raro decirlo, pero creo que son mundos complementarios y no tan opuestos. Nos has hablado del podcast y de que lo creaste, de hecho, uno de tus podcasts lo creaste sin ninguna pretensión, ¿no? Que fue Los algo dos, de hecho.
Los dos primeros, cero pretensión. Y actualmente tienes 3 y eres, ¿no? Pues una clara enamorada del mundo podcast, estás muy metida en el ámbito con el tema de la organización del Congreso de Podcast L, la impartición del curso, ¿no? Que está orientado a profes también de idiomas que quieren crear su propio podcast. ¿Qué dirías que te ha aportado a ti el podcast? El podcast, sería muy exagerado decir que todo, no todo, pero me ha aportado sobre todo tener un canal de expresión para darle salida a las ideas locas que me pasan por la cabeza. Entonces, desde un punto de vista más personal, para darle salida a mi creatividad, y eso creo que es importante también, al que le guste a lo mejor tejer, al que le guste otra cosa, pues si te gusta escribir, la edición, puedes de verdad disfrutar mucho haciendo podcast. A los que nos gusta, al equipo de Podcast L, y hablo todo de Marco y de mí, que no somos así muy frikis con eso, es que nos lo pasamos súper bien, nos encanta. Y luego ya desde un punto de vista más práctico, más estratégico, pues es que a mí, o sea, el podcast primero me dio la idea del negocio. Me empezaron a llegar alumnos sin yo pedirlo, y luego es que hoy en día, sin haber hecho muchos webinarios ni haber metido mucho dinero en publicidad ni nada, me cuesta relativamente poco para lo pequeña que es mi empresa encontrar estudiantes, al menos el volumen que necesito actualmente, solamente gracias al podcast, porque es un formato que trabaja por ti. Ese sí que es pasivo, lo haces una vez y a mí me sigue encontrando gente sin que yo haga esfuerzos, porque no es como el algoritmo de Instagram u otros, que el podcast todavía funciona en ese sentido súper bien y es muy fácil que te encuentren, y además el oyente de podcast es tan fiel que ya se queda contigo en general, tiene esa conexión. Y eso me ha permitido, por ejemplo, nunca ofrecer tarifas bajas. Yo nunca he pedido menos de 20 y pico euros la hora y he llegado a cobrar el doble perfectamente, y nadie me ha regateado nunca el precio. Suena a lo mejor un poco pedante decirlo, pero no es por eso, lo digo para animar a las personas que se están pensando si el podcast debería ser o no su canal principal de comunicación. Para mí sí, porque es que es eso, crea como tal fidelidad del alumno, que no les importa muchas veces, no es que les estafes nada de eso. Para mí, cobrar eso en un país como Francia, donde he dicho que no hay cuota de autónomos, pero el 25% de mis ingresos mensuales se lo lleva el Estado, sin contar lo que me quitan aparte de otro montón de cosas. Hay muchísimos impuestos en Francia. Entonces tú tienes que cobrar bien tus clases, primero porque te lo mereces, y segundo porque es que hay que pagar los impuestos, y eso es así. Entonces, pues repito, el tener una audiencia tan fiel que está dispuesta a pagar eso que tú pides, eso para mí hoy en día creo que no hay ningún otro formato que pueda competir con el podcast, para mí, desde luego. Sí, bueno, ya sabemos la capacidad de conexión tan potente que tiene, ¿no? Y luego el disfrute que es crearlo, claro, que eso es lo guay, ¿no? Estar creando algo en lo que tú dices, es que lo haría gratis. Bueno, lo estás haciendo gratis, pero ahora ya tiene estrategia, con lo cual se podría decir que no lo estás haciendo gratis, ¿sabes? Pero que es un verdadero placer, y es verdad que mi propia experiencia ha sido, bueno, yo llevaba blogueando años y la comparación con tener podcast, vamos, es bastante abismal, ¿no? La diferencia de la conexión, ¿no? El impacto que genera en la gente a la que te diriges. Así que realmente... No puedes mentir. En el podcast no puedes mentir. Sí. Qué bueno. Tengo la sensación de que, claro, llevas 2 años, aprox, ¿no? Sí. Y me da la impresión de que desde el primer momento has buscado apoyos, ¿no? Apoyos para guiar este camino que estabas iniciando, ¿no? ¿Es así? Es verdad que al principio, como todo empezó de una manera muy juguetona, muy, pues no sé, ensayo-error, es verdad que a mí no me da miedo ponerme delante de las herramientas y trastear con ellas, pues también me dejé un poco ese espacio para trastear, como digo yo. Pero es verdad que rápidamente me di cuenta de que necesitaba, pues, más apoyo, porque hay un momento en que ya es que digo, es que no puedo, ya he llegado a mi tope de lo que yo puedo hacer sola. Y sí es verdad que el estar en Podcast L me había dado ese marco. Yo creo mucho en las redes de apoyo así horizontales, y estar allí fue una experiencia genial, y lo sigue siendo. Y luego, pues eso, me estaba formando con otros profes, por ejemplo, Len Colliné o Rafael Muriel. O sea, como que siempre he creído mucho eso, en también ayudar a esos proyectos de otros profes y formarme con ellos.
Entonces, para mí fue natural que en el momento en el que dije, vale, pues ya he llegado a donde yo podía llegar con el negocio, pues pensé, una vez que conocí tu podcast, la verdad, al principio dije, uff, una mentorización, pero eso suena como, no sé, hacer un curso, vale, pero una mentorización, esto no es para mí, esto es como ya too much, ¿no? Es demasiado. Pero luego al final, claro, vas comprendiendo que, pues sí, es eso exactamente lo que tú necesitas, que sí, que te va a ayudar. Y al final decidí unirme a Melón en esta edición y no me arrepiento para nada. Ya lo sabes. No, ni yo de tenerte a ti, vamos. Totalmente. Entonces, ¿qué le dirías tú a profes que estén, ¿no?, en el sistema público actualmente y que tengan ese gusanillo y que, pero no se atrevan a dar el salto? ¿Qué, te atreverías así a compartir alguna pista, algún consejo? El primero sería que dejen de dar cosas gratis. No se trata de no ser generoso, yo hago un montón de cosas gratis, mi podcast es gratis, para empezar, pero el podcast es gratis el contenido, no el objetivo. Hay un objetivo de monetización detrás, al principio no lo hubo, pero si hoy sigo haciendo el podcast es porque en algún momento hice el clic y cambió, porque si no a lo mejor mi podcast ya no existiría. Yo tengo compañeras buenísimas haciendo un material excelente, pero lo regalan sin ningún tipo de estrategia detrás. Por lo tanto, van a pasar dos cosas. Uno, que se van a cansar de hacerlo o que van a acostumbrar a su potencial comprador, cliente / persona a la que puedes ayudar a que es gratis. Entonces, el día que tú les ofrezcas algo de pago van a ser mucho más reticentes, se van a sentir como traicionados. Y luego, aparte de dar todo gratis, es formarte en marketing. No quiere decir, o sea, marketing es una palabra muy fea, pero es tan simple como decir, responder a la pregunta de cómo consigo hacer rentable lo que estoy haciendo ahora por pasión para poder seguir haciéndolo. Ya está. ¿Y cómo llego a más gente? ¿Cómo ayudo a más gente? Y es eso, cómo hago que lo que estoy haciendo, pues sí, sea perenne, tenga un retorno, porque si no también tú puedes dar y dar y dar, pero llega un momento que te agotas. Y es una pena, ¿no? Estoy segura de que hay un montón de profes que nos están escuchando con un montón de talento, un montón de energía, de creatividad, y qué pena que eso se lo pierda el mundo porque tú tienes miedo de entregarlo. Qué pena, ¿no? Así que fórmate en marketing como tú consideres, leyendo libros, con podcast, con una mentorización. Ya elige lo que a ti te vaya mejor, pero no tengas miedo de introducir ese lado un poco más marketingiano, porque también puede llegar a ser muy divertido y además, insisto, te va a empoderar como usuario a ti también, como comprador. Eso es verdad. Fantástico. Bueno, yo encontré una manera de dulcificar la palabra marketing que es verdad que creo que entre los profes tiene regular prensa y es ponerle educativo, marketing educativo. Entonces, como, ay, ya. Suena mejor. Ya suena mejor. Suena mejor, es verdad. Es eso, creo que no siempre es fácil porque yo lo dije en mi podcast que tengo para profes desaprendiendo, que en algún momento me llegué a sentir como, digo, pues o sea, va en contra esto de mis ideas, yo que tanto predico la educación pública, no sé qué, gratuita, de calidad, y luego de repente yo estoy vendiendo, pero ¿qué clase de personas soy? Y luego es como, no, pero es que no tiene absolutamente nada que ver, es que no tiene nada que ver. Entonces, eso es verdad que es un trabajo, a mí me ha llevado mucho tiempo hacer esa transición y ahora estoy cómoda con mi versión emprendedora porque siento que hago otra cosa diferente. Y estoy muy tranquila también y feliz con mi compromiso que tengo con mi trabajo en la educación pública, haciendo lo que puedo por mis niños, y me llena el corazón las dos cosas. Y bueno, no sé qué haré en el futuro porque pues la vida es larga, pero de momento sí querría a ver si puedo conservar los dos un tiempo más. Fenómeno. No quiero no quiero terminar el podcast sin hablar también de la experiencia que has tenido recientemente organizando tu webinario para profes, ¿no? Y no sé, quería a ver si podías compartir qué ha supuesto para ti organizar este webinario. A ver, tú tienes experiencia porque vienes de eso, de organizar congresos y tal, y eres claramente de las profes a las que acompaño que se siente muy pez en el agua en un evento de estas características. Pero como ahora mismo justo, ¿no?, estoy con mariposas en la tripa, si no te importa, ¿sabes? O sea, porque realmente tiene un potencial muy interesante y quería un poco conocer tu experiencia y si la podías compartir, ¿no?
Sí, pues un webinario para los que todavía digan, ay, es que yo eso no sé lo de webinario, la ventaja que tiene es que vas a acelerar muchísimo ese proceso porque te lo puedes plantear como, bueno, yo voy publicando en las redes sociales o en mi podcast o lo que sea, así goteíto a goteíto. Y claro, hasta que tú llegues a validar una idea que tengas o a realmente poder vender algo, pueden pasar, no exagero, años estando así, porque es eso, por daros un ejemplo, pues yo con mi podcast empecé en 2019, yo lo moneticé un año y pico después. Pregúntate si estás dispuesto a estar así con el chorreíto de contenido semanal un año, no sé. La otra opción que tienes es decir, bueno, pues organizo un webinario que es tan simple como, bueno, tan simple. No está bien dicho simple porque de simple no tiene nada, pero en sí lo que es el webinario, el resultado es que tú vas a hablar durante una hora, por ejemplo, puedes plantearlo de 60 minutos con personas que están potencialmente interesadas ya en lo que tú vas a ofrecer y vas a ver si esa idea funciona o no. Yo por eso hice el de profes, que es un trabajazo prepararlo, sí, pero es verdad que esfuerzo, resultado, fue rentable porque me permitió ya llegar a un montón de personas a las que yo potencialmente podía ayudar. En ese tiempo les di además mucho contenido de valor y pude mostrar lo que yo sé hacer. Unos compraron, otros no, pero lo importante es eso, que a mí me permitió ver si esa idea que yo tenía en mente pues podía interesar. Si se hubiese dado mal, pues hubiese dicho, bueno, o hay algo que retocar de esto, no es exactamente lo que necesita la gente, o bien, bueno, pues no es una buena idea y en ese caso dejo de perder mi tiempo con eso, que el tiempo es lo más valioso. Son una herramienta súper útil y potente en cualquier estadio de tu emprendimiento, ¿no? Pero es verdad que en los, ¿no? Cuando estás lanzando cosas nuevas es una manera de validar muy interesante porque te da mucha información, ¿no? O sea, tú haces un webinario y sí, tú vas a dar información a quienes asisten, pero tú vas a recibir mucha información también a cambio. También vas a poder conectar, ¿no? con esa audiencia, ver si este camino es el que quieres tomar y sobre todo para mí es que es un primer paso, ¿no? O sea, porque en esto del emprendimiento, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo ha sido tu evolución, que ha sido muy orgánica, ¿no? Como tú creaste el podcast por puro placer, pero eso te empezó a traer gente, o sea, que realmente no fue claro de yo voy a emprender, ¿no? Sino que has ido dando unos pasos muy orgánicos, ¿no? Y muy de atender a la realidad, ¿no? Porque a veces nos creemos que queremos un resultado X, ¿vale? Pero realmente cuando se da el resultado no sabes si es lo que querías, porque es que tú has tomado la decisión previamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cómo se va construyendo esto así poco a poco. Bueno, con independencia de que en un momento dado quieras impulsarlo buscando tus apoyos, ¿no? Pero sí, muy Sí, al interesante. final funciona un poco, si nos damos cuenta, como ¿qué ha hecho Thermomix toda la vida? Si analizas, pues para comprar a Thermomix tú ibas a una venta en directo de Thermomix, que eso es un webinario, es que parece así, cuando le Sí. quitas drama a las palabras, pues es que al final se ha hecho toda la vida, pero en vez de ser, como no puedes ir presencialmente a enseñarle tu producto a las personas, pues las invitas a una reunión online, pero Thermomix lo ha hecho así, pues ¿qué es más fácil? ¿Ver el folleto de Thermomix, leer las características y sí, ver alguna receta escrita o tal? ¿O que alguien en vivo te explica, mira, pues se usa así y vamos a hacer una receta juntos y te vas a llevar un tupper con no sé qué que hemos preparado? Eso es un webinario, te vas a llevar algo al final y es, si te lo tomas así como algo para conectar con la gente, pues está muy guay, la verdad. A mí me gusta mucho hacerlos y tanto desde Podcast Tele como en mi pequeña experiencia de mi negocio, ha sido sin lugar a dudas la mejor manera de vender, que aquí significa llegar a esa persona a la que tú puedes ayudar. Así que yo no puedo más que recomendaros que os forméis en esta estrategia porque es muy eficaz. Además que nos es muy natural, ¿eh? Nos es muy natural porque es que somos profes. O sea, que yo siempre insisto en que mucha gente se sube al carro de la formación online porque, bueno, porque es un carro muy rentable, ¿sabes? Pero es que nosotros tenemos la suerte de que ya somos profes. Entonces, nos es natural, aunque evidentemente yo recuerdo haber estado bastante tensa, sobre todo al principio, ¿no? Sí. En los webinarios, porque tienes la tecnología, por si te falla algo, ¿no? Tiene sus cosas, pero también tiene ese intríngulis, esa chispilla que es muy divertido y que hace que te quieras volver a meter otra vez en hacer algo similar, ¿no? Es eso, tienes que estar acostumbrado, es verdad, a hablar delante de una cámara. A ver, no es en sí, me refiero a que es
fácil en cuanto a que, bueno, es una hora de contenido, no es como La tener que clase. estar creando 30 horas de contenido en YouTube, por ejemplo, eso es Ujú. 3 veces más trabajo, Sí, pero no es mala idea primero empezar eso, pues poquito a poco, o con un canal o con un podcast, yo prefiero podcast siempre, pero eso te va a habituar a que el día que lances tu webinario ya no es tan traumático ponerte a hablar delante de una cámara, que sí, se te queda la boca seca y sí, se pasa mal, pero luego al final es un subidón que, pues la gente te sí, da las gracias y todo sí, sí. y se pasa muy guay. Sí. Tengo la sensación de que nos dejamos algo en el tintero. El otro día estuvimos comentando y ahora mismo no consigo recordar. ¿Sabes? Tengo la sensación de que hay algo que estuvimos charlando espontáneamente y dijimos, no, no, no vamos a decir nada, que esto luego tiene que salir en el podcast. Y ahora es como, ¿qué era? No sé si te No recuerdo acuerdas. ahora exactamente, sé que, bueno, estuvimos hablando de todo el tema de, pues sobre todo esos profes que a lo mejor están dudando si meterse a Melón o no, o formarse en marketing, pues eso, cómo hacerlo, pues sí, cómo llevar esa doble versión de ti mismo y cómo sacarlo adelante. Pero yo creo que le hemos dado un buen repaso, la verdad, por Sí. supuesto, si cualquier persona quiere saber más sobre cómo puede conseguirlo, porque creo que cada vez seremos más profes en esta situación. Espero que por pasión y no por necesidad, porque nos Mm. quieran precarizar y tengamos que hacerlo para completar ingresos. Para mí nunca debería ser ese el objetivo de emprender, sino algo más que te apasiona, pero no una necesidad, porque ahí tenemos otro tipo de problema y ahí sí que me parece muy tóxico todo este tipo de mensajes del tipo, ¿no te gusta tu trabajo? Hazte emprendedor, como, bueno, pues salte de la estructura y lucha individualmente. Para mí eso es lo que quiere un poco el sistema, dividirnos para, al final, si somos todos, cada uno en nuestra esquinita, no vamos a hacer cambios reales que sí son necesarios en la educación pública y solamente se construyen de forma colectiva. Pero dicho eso, es verdad que ojalá, pues oye, cualquier persona que esté interesada en esto tenga esa oportunidad en el futuro, porque es algo muy bonito y divertido. Yo insisto que si te lo pasas bien y no lo ves todo como un calvario, sino como un juego, pues es una aventura chula en la vida. Qué gran mensaje, qué gran mensaje. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves Llevamos ya tú? yo creo que casi una hora. Estamos a punto, a punto. Cerramos con una pregunta. ¿Hacia dónde crees que te diriges? Pues fíjate que ya desde que pasó lo de la pandemia yo ya no me hago tanto esa pregunta. Antes me la hacía mucho. Ahora la verdad que como ahora mismo estoy bien, diría seguir así, poder seguir consolidando, porque a veces también hay mucho esa idea de siempre ir a más o siempre ir a cambiar un cambio, ¿no? Pues a veces es estabilizar lo que tienes. Yo estoy en un principio de Mm. emprendimiento, me queda muchísimo por aprender, también en mi profesión como docente en presencial en la pública. Soy una bebé profe total, entonces pues seguir un poco consolidando lo que tengo ahora para, pues sí, cada día ser mejor profesional en lo que hago y seguir disfrutando de lo que hago. Tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta, que es muy vocacional y espero pues sí poder seguirlo haciendo. La verdad es lo que me gustaría, poder combinar los dos el tiempo que pueda y ya se verá en el futuro. De momento, el año que viene y el otro me lo planteo así como seguir como estoy ahora, 50% en la pública y el resto seguir desarrollando programas, también más para ayudar más a profes, bueno, seguir haciendo más cursos más especializados para estudiantes de español y sí, aprendiendo. Fabuloso. Bien, aunque vamos a dejar tus datos de contacto, tu web, etcétera, en las notas del episodio, ¿dónde te encuentran para que si quieren bichear de qué va el proyecto que tú has montado por tu cuenta, dónde te encuentran? Pues os espero tanto, a ver, lo más así fácil sería Instagram, aunque no soy una persona que publique cada 2 por 3, publico cuando realmente lo siento, pero me gusta porque a partir de ahí podemos hablar más, que es algo que no tiene el Ujú. podcast, ¿no? Que no puedes hablar. Entonces mi podcast es Paloma, sí comprendo. Y ahí pues me podéis enviar un mensajito, enviarme un audio que no me importa y os contesto enseguida. Si tenéis alguna duda de algo de lo que hemos hablado, con muchísimo gusto. Y mi página web, que es sicomprendo.net. Y además tengo ahí un regalito también para los profesores que están interesados en la enseñanza de español en Francia y no saben ni por dónde empezar. Tengo una guía gratuita que pueden descargar y a partir de ahí ya estamos en contacto. Y si os puedo ayudar, yo encantada de la vida porque he pasado por ahí y de verdad que es que no es nada fácil. Si ya el trabajo de profe en un país es difícil, en otro país es que hay tanto
que no conocemos, que a mí me hubiese encantado tener a alguien que me echara un cable, que me hiciera sentir menos solo, la verdad. Así que, pues si puedo ser esa persona, yo encantada. Pues ahí la tenéis. Muy bien, pues oye, feliz de haber echado este ratito contigo. Muchísimas gracias por haber compartido tanto. Y nada, nosotras seguimos, por supuesto, pero espero que lo que has contado hoy pues sirva de ayuda, sirva de inspiración. Estoy convencida de que así va a ser. Ojalá que sirva para que otros profes, si tienen ese miedo de, ay, yo soy funcionario, no estoy hecho para emprender, pues vean que se puede realmente. No diré jamás si yo puedo, tú puedes, porque eso es una gran mentira, pero si te apetece, trabajas mucho y tienes un poquito de suerte, lo puedes lograr. Así que ánimo si alguien me está escuchando en ese caso, y gracias, Lola, por haberme dado este regalo de poder venir a tu podcast y nada, que encantada de haberme unido a Melón, y también un abrazo enorme a mis compañeros que a lo mejor me están escuchando y las melonas somos muy grandes, así que besitos a todas. Muy bien, pues un abrazo enorme y gracias de nuevo infinitas. A ti, chao, chao. Chao, chao.